Él vivía en secreto con su primer amor. Un mes después, llegó a casa para encontrar a su esposa desaparecida. Se apresuró a su oficina, pero Recursos Humanos dijo, ella se llevó a todo su equipo a un rival hace 2 semanas. ¿Usted? No lo sabía. Cuando el sedán negro se detuvo frente a la mansión de Greenwich, el cielo ya se hundía en un profundo gris pizarra. Ethan Sterling apagó el motor, pero no salió inmediatamente del coche. Golpeó 2 veces el volante con la punta de los dedos, su suspiro teñido de la irritación de haber sido interrumpido en su trabajo. Durante el último mes, había estado viviendo en un lujoso apartamento corporativo en Tribeca, alquilado por su novia de la escuela secundaria, Chloe Davis. No tenía intención de divorciarse. Simplemente encontraba agotador que su esposa, Sophia Miller, hubiera empezado a preguntar recientemente si aún podían llamarse pareja casada. Él creía sinceramente que si ponía algo de distancia entre ellos, ella procesaría sus emociones y volvería a mantener tranquilamente su hogar como siempre lo había hecho. No había regresado esta noche para ver a Sophia. Sterling Creative Holdings estaba avanzando con el proyecto de revitalización del histórico puerto marítimo de Boston, y necesitaba un conjunto de notas de la encuesta de hace 5 años. Los originales no digitalizados se guardaban en su estudio en casa. En el momento en que abrió la puerta principal, Ethan se detuvo en seco. Estaba demasiado tranquilo. En el pasado, incluso a altas horas de la noche, una sola lámpara ambiental estaría encendida en la sala de estar. Una revista de arquitectura que Sophia estaba leyendo a medias estaría boca abajo en el sofá, y una tetera de agua caliente estaría esperando en la isla de la cocina. Los arreglos florales cambiaban con las estaciones, y el tenue y reconfortante aroma a vegetales asados y caldos siempre flotaba en la cocina. Ahora se sentía como una casa modelo escenificada. Los muebles eran los mismos, pero la vida había sido completamente extraída de ella. Llamó a Sophia. Nadie respondió. Abrió el refrigerador. La medicina para el estómago que se guardaba específicamente para él y las sopas preparadas habían desaparecido. Arriba, en el dormitorio principal, la cama estaba hecha con una precisión de hotel. En el tocador, solo quedaban los tenues anillos circulares de polvo de sus frascos de perfume. Cuando abrió el vestidor, un lado entero estaba completamente vacío. La ropa de Sophia, sus zapatos, sus cajas de documentos de trabajo, las joyas heredadas de su madre. Todo se había ido. Una inexplicable y pesada incomodidad se hinchó en el pecho de Ethan. Probablemente solo fue a casa de sus padres, murmuró. Las palabras resonaron huecamente en el vasto espacio. Cuando bajó las escaleras, notó una delgada carpeta de manila colocada perfectamente en el centro de la mesa de centro. Encima de ella había un bolígrafo negro y las llaves de su casa. La portada de la carpeta tenía una letra pulcra, acuerdo de liquidación de divorcio. Al final, la firma de Sophia Brooks y la fecha. Los términos eran claros. La división de activos se manejaría estrictamente de acuerdo con su acuerdo prenupcial y la ley estatal. No hizo demandas excesivas más allá de sus ahorros personales y activos individuales. El hogar conyugal debía ser tasado y su capital comprado. Sus pertenencias personales ya habían sido trasladadas y toda comunicación futura debía dirigirse a través de su abogado. No había una sola línea de resentimiento. Ninguna mención del nombre de Chloe, ninguna acusación de traición, ninguna súplica desesperada sobre cuánto lo había amado. Eso solo irritó más a Ethan. Estaba siendo increíblemente dramática. Arrojó el acuerdo de vuelta a la mesa. Desde que se habían casado, Sophia nunca lo había desafiado con fuerza. Ella le preparaba el desayuno, le empacaba el equipaje para los viajes de negocios, y cada vez que él llegaba a casa furioso de una caótica reunión de la junta, ella le servía tranquilamente una comida caliente. En el trabajo, ella dirigía la división de diseño espacial en Sterling. Sin embargo, en casa, nunca dejó que su propio agotamiento se mostrara. Debido a esto, Ethan se había convencido de que su devoción era simplemente su naturaleza inherente, no un acto de amor profundo. Este acuerdo de divorcio era seguramente su última táctica para forzarlo a volver a casa. Si la ignoraba por unos días, le enviaría un mensaje de disculpa. Si él decía que regresaba, ella vendría a recoger sus llaves. Pensando así, buscó los documentos en su estudio.
Viejos recuerdos surgieron uno tras otro. Sofía ordenando planos con los dedos helados en una noche de invierno. Sofía despertándose a las 5 de la mañana para hacerle avena porque le dolía el estómago. La noche en que aseguraron su primer contrato masivo, y como ella había sonreído, luciendo más feliz por su éxito que por el suyo propio. Ethan metió los archivos en su maletín de cuero como si ahuyentara los recuerdos. Realmente tenía que elegir la época más ocupada del año para causar una escena. Justo antes de salir por la puerta principal, las llaves abandonadas le llamaron la atención. Sofía no había dejado espacio para el regreso. Aún así, Ethan se guardó las llaves en el bolsillo. No recordaba haberle dado a su esposa el derecho de decidir cuándo terminaban las cosas. A la mañana siguiente, en el momento en que entró en la suite ejecutiva en el último piso de la sede, ordenó a su secretaria que llamara a Sofía. La secretaria se quedó inmóvil, con el rostro pálido. ¿No me oyó?, espetó él. Señor Sterling, Sofía no está fuera por el día. El director de recursos humanos tuvo que ser llamado. Después de elegir sus palabras cuidadosamente bajo la mirada de Ethan, finalmente entregó la noticia. Sofía completó sus procedimientos de renuncia hace 2 semanas. Los 11 miembros principales de la división de diseño espacial también han renunciado formalmente. Todos han hecho la transición a nuestro competidor, Apex Design Partners. Señor, no estaba al tanto. La costosa pluma estilográfica de Ethan se le resbaló de la mano. Sofía no solo había desaparecido de su casa. Había desaparecido de la empresa. Y esta no fue una decisión impulsiva tomada ayer. Hace más de medio mes, mientras él vivía con Chloe y desestimaba los intentos de Sofía de contactarlo como molestos, ella había estado empacando silenciosa y metódicamente toda su vida. Ethan, acompañado por el director de recursos humanos, se dirigió al piso de diseño espacial. Con cada piso que el ascensor descendía, algo se apretaba en su pecho. Cuando las puertas se abrieron, el espacio que lo recibió estaba tan inquietantemente silencioso que era difícil creer que era una mañana de un día laborable. En los escritorios principales cerca de las ventanas, las luces estaban apagadas. Los estantes de modelos arquitectónicos y los estantes de muestras de materiales estaban completamente vacíos. Solo quedaban las laptops emitidas por la empresa y los archivos de traspaso meticulosamente organizados en los escritorios impecables. No había señales de una fuga caótica. En cambio, estaba tan perfectamente limpio que nadie podría quejarse. ¿Cuál es el estado de los 3 proyectos de uso mixto del histórico puerto marítimo de Boston?, exigió Ethan. El rostro del director de recursos humanos se puso sombrío. Los contratos están con nuestra empresa, pero los 3 clientes exigen una revisión de la estructura de ejecución debido al cambio repentino del personal principal. La investigación independiente que Sofía creó y los modelos de circulación urbana que poseía antes de unirse a nosotros tienen estrictas limitaciones de licencia. Los entregables físicos de la empresa fueron entregados, pero la confianza del cliente y su juicio específico como líder de diseño no pueden transferirse. Simplemente nombren un reemplazo. Anoche, el subdirector restante renunció al proyecto. Afirmó que no tiene la capacidad para mantener los 3 proyectos simultáneamente. Ethan dirigió su mirada al personal junior restante. Uno de ellos habló con voz temblorosa. Señor Sterling. Sofía entregó todo lo que legalmente pudo, pero no entendemos el contexto más profundo de estos materiales lo suficiente como para tomar las próximas decisiones ejecutivas. Después de su matrimonio, Sofía había seguido usando su apellido de soltera, Brooks, en entornos profesionales. Ethan siempre había asumido que era solo por conveniencia logística. No porque estuviera protegiendo su identidad establecida como experta. Le había dicho innumerables veces que el departamento de diseño era meramente un centro de costos. Las ventas traían los contratos. La gerencia movía el dinero. Y así era como la empresa sobrevivía. Sofía nunca había discutido. Simplemente había vuelto a su trabajo. Pero al mirar los asientos vacíos ante él, el silencio expuso ruidosamente lo increíblemente superficial que había sido su pensamiento. Ethan sacó su teléfono y marcó su número. Ni siquiera sonó. Fue directamente a un buzón de voz automático. Abrió su aplicación de mensajería y escribió: «Vuelve a la oficina ahora mismo».
Pero apareció una notificación indicando que el mensaje no pudo ser entregado. Estaba bloqueado. La secretaria, el director de recursos humanos, el personal junior, nadie levantó la vista. En el pasado, Sofía siempre era la que esperaba una respuesta. Si él estaba en una reunión, ella esperaba horas. Si estaba en un viaje de negocios, días. Cuando él estaba con Chloe, podía quedarse sin respuesta indefinidamente. Sin embargo, Sofía nunca lo culpó. Simplemente se disculpaba, diciendo que sabía que él estaba ocupado. Esa misma mujer ahora había sellado por completo cualquier vía de entrada para sus palabras. Traigan el coche, ordenó Ethan, girándose sobre sus talones. Voy a Apex. Apex Design Partners era una firma de diseño espacial urbano que experimentaba un crecimiento explosivo en los últimos años. Su director ejecutivo, Julian Hayes, era conocido por proponer conceptos que combinaban el diseño arquitectónico con operaciones comunitarias y programación cultural. Sterling Creative Holdings se había enfrentado a ellos en numerosas licitaciones masivas. La recepcionista intentó detener a Ethan, afirmando que no tenía cita, pero él la ignoró. Hacia la parte trasera del piso de diseño de concepto abierto, Sofía acababa de terminar una reunión de proyecto. Las mangas de su impecable camisa blanca estaban arremangadas hasta los codos, su cabello recogido de forma sencilla. 11 personas se habían reunido a su alrededor, verificando los entregables finales. La esposa que Ethan conocía era una mujer que comprobaba ansiosamente el reloj para su regreso, reprimiéndose constantemente para nunca levantar la voz. La Sofía que tenía delante era completamente diferente. Procederemos con la versión final utilizando este flujo de trabajo. Por favor, tengan los datos integrados completados para las 10 de la mañana de mañana. El plazo es brutal, pero no se asusten y sacrifiquen la calidad. Si se encuentran con un obstáculo, no acaparen el problema. Compártanlo de inmediato. Su voz era tranquila, pero cada persona respondió sin dudarlo. La ira y el pánico surgieron simultáneamente dentro de Ethan. Sofía, ya basta de esto. El zumbido del piso cesó. Sofía se dio la vuelta lentamente. No había sorpresa, ni agitación en sus ojos. Lo miró exactamente como se miraría a un proveedor de negocios. ¿Me está hablando a mí?, preguntó. Usted vacía la casa, se lleva a mis subordinados y se va a la competencia. ¿Qué demonios está pensando? Irse sin una sola palabra a su marido. Mientras usted pasa un mes viviendo con su novia de la escuela secundaria, yo simplemente tomé decisiones sobre mi propia vida. Los ojos de toda la oficina se centraron en Ethan. ¿Quiere discutir problemas matrimoniales aquí? Siseó Ethan. Usted es quien irrumpió en la oficina de un competidor sin cita para gritarme. Si no le gustan las escenas públicas, debería haber respetado los límites básicos desde el principio. Ethan le agarró la muñeca. Estamos hablando afuera. Suélteme. Necesitamos hablar. Dije, suélteme. En ese momento, una voz firme cortó la tensión. Señor Sterling, este no es un lugar donde se le permite desahogar sus emociones personales. Julian Hayes bajó por el pasillo. Miró el agarre de Ethan, luego revisó el rostro de Sofía. Esto es un problema entre mi esposa y yo, espetó Ethan. Si es un asunto personal, sáquelo del edificio. Si es de negocios, pida una cita. Restringir físicamente a mi empleada no califica como ninguna de las dos. Ethan soltó su agarre. Una marca roja quedó en la muñeca de Sofía. Julian no actuó de forma excesivamente protectora. Simplemente se giró hacia la recepcionista y le indicó que se asegurara de que ninguna persona no autorizada entrara en las zonas restringidas en el futuro. Esa instrucción clínica fue más humillante para Ethan que cualquier otra cosa. Sofía se dirigió a la sala de recepción y sacó una copia del acuerdo de divorcio de su bolso. Explicaré esto exactamente una vez. Tengo la intención de dividir nuestros bienes estrictamente de acuerdo con el acuerdo prenupcial y proceder con un divorcio sin oposición. Si se niega, presentaré una mediación en el Tribunal de Familia. En cuanto a los asuntos corporativos, haga que su equipo legal se ponga en contacto con el nuestro. Devuélvame a mi equipo y mis proyectos. La gente no es propiedad.
Cada individuo aquí renunció por su cuenta y eligió su próximo lugar de trabajo. Los clientes simplemente están reevaluando el marco de ejecución de acuerdo con sus derechos contractuales. Usted los manipuló. Las fechas de renuncia, los registros de traspaso, las revisiones de no competencia y la separación de la propiedad intelectual personal de los activos de la empresa. Todo ha sido aprobado por mis abogados y consultores de recursos humanos. Si desea litigar, hágalo formalmente. Por primera vez, Ethan se dio cuenta de que Sofía no había actuado por rabia impulsiva. Había construido meticulosamente su ruta de salida antes de dar su primer paso. Tocó el acuerdo con la punta de los dedos. Si firma esto o no, depende de usted, pero ya no le dejaré ser el único que decida si seguimos casados. Al día siguiente, la conferencia tripartita para el proyecto del puerto marítimo histórico de Boston comenzó. A los promotores no les importaba quién tenía la razón moral o emocional entre Sterling y Apex. Lo que les importaba era un sistema robusto capaz de abrir un distrito funcional en 2 años. Como titular principal del contrato, Sterling presentó su nuevo equipo de liderazgo. Sin embargo, el subdirector recién ascendido no pudo explicar adecuadamente la filosofía de circulación peatonal nocturna que Sofía había diseñado originalmente. ¿Cómo planean exactamente la transición del tiempo de permanencia del mercado artesanal patrimonial al sector de restaurantes?, preguntó el cliente. Lo ajustaremos en función de las observaciones en tiempo real del sitio. ¿Y cuáles son las métricas para esos ajustes? Cuantas más preguntas hacía el cliente, más ambiguas se volvían las respuestas. En el pasado, Ethan solo necesitaba echar una mirada a Sofía, y ella intervenía sin problemas para dar más detalles. Solía solucionar las vulnerabilidades de la empresa, sin importar cuánto la agotara, solo para asegurarse de que Sterling nunca pareciera incompetente en público. Hoy. Ella se sentó al otro lado de la mesa, simplemente mirando sus documentos. Cuando fue el turno de Apex de presentar, Sofía se puso de pie. No debemos consumir el distrito histórico simplemente como un telón de fondo para el turismo. Debemos centrar las vidas diarias de los residentes y el trabajo de los artesanos locales. Separamos el tránsito diurno de las áreas de permanencia nocturna, implementando una estructura de alquiler que garantice que los comercios minoristas de moda no expulsen a los negocios tradicionales. Además, las rutas de evacuación en caso de desastre se superponen directamente sobre las plazas de descanso peatonales diarias, los modelos, los datos, las entrevistas locales y las proyecciones de ingresos operativos. Todo estaba conectado por una lógica única e inquebrantable. Su equipo entendía perfectamente sus roles. Diseño de paisaje, iluminación, coordinación de contratistas, enlace comunitario, gestión de contratos. Sofía no acaparó el protagonismo. Cada miembro explicó claramente su dominio específico. Al finalizar la reunión, el promotor anunció que reestructuraría el contrato para poner la supervisión creativa enteramente en manos de Apex. El color abandonó el rostro de Ethan. La alcanzó en el pasillo después. ¿Realmente necesitabas acorralarme así delante de todo el mundo? No te acorralé. Simplemente dejé de cubrir tus agujeros. Lo de Chloe es un malentendido. Ella acaba de regresar del extranjero. No tenía dónde vivir y estaba emocionalmente inestable. Solo la estaba ayudando. Exactamente como le llamas en inglés americano cuando un hombre no regresa con su esposa durante un mes y vive en el mismo apartamento que otra mujer. Ethan no pudo responder. No necesito explicaciones. El periodo de gracia para que escuchara tus excusas ya ha expirado. Después de que Sofía se marchó, la crisis en Sterling Creative Holdings afloró de repente. Las renuncias se sucedieron entre el personal de diseño restante. Los promotores de otros 2 proyectos importantes exigieron revisiones estructurales inmediatas. Durante la reunión de la Junta, el juicio ejecutivo de Ethan fue fuertemente escrutado. Peor aún, los gastos de la empresa que Chloe había estado acumulando bajo el disfraz de consultora de marca externa se convirtieron en objetivo de una auditoría interna. Sin un contrato formal, se habían procesado gastos por el apartamento corporativo, vehículos de lujo, cenas de alto nivel y compras de diseñadores internacionales. El total superó los $100.000. Al mirar las pantallas de aprobación, Ethan se quedó sin palabras. Cuando Chloe le había dicho, yo también quiero apoyar tu trabajo,
él le había concedido ciegamente privilegios de gastos temporales sin revisar los detalles. Había asumido subconscientemente que Sofía detectaría y gestionaría las pequeñas discrepancias financieras. En el pasado, las exigencias de Sofía de una contabilidad precisa hasta el último céntimo le habían molestado. No hagas que el CEO pierda el tiempo con números triviales, le había gritado una vez. El resultado de que nadie detuviera los números triviales ahora estaba sobre la mesa de la sala de juntas. En medio de la tensa reunión, Chloe entró con una fiambrera artesanal. Ethan, dijiste que te dolía el estómago, así que traje uno. Uno de los directores externos soltó una risa seca y sarcástica. La señorita Davis parece extraordinariamente bien familiarizada con el estómago de nuestro CEO. Mientras tanto, estamos tratando de evitar que esta empresa se desangre. Sal de aquí, ordenó Ethan con voz baja y tensa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Chloe. Tú fuiste quien me pidió que viniera aquí. Solo porque Sofía ya no está, me culpas de todo a mí. En ese preciso momento, Ethan finalmente se dio cuenta de la verdad. Nunca había querido proteger la fragilidad de Chloe. Simplemente estaba ebrio de la sensación de ser necesitado por alguien débil. Sofía señalaría sus defectos y exigiría verificaciones para proteger a la empresa. Chloe simplemente le diría, no hiciste nada malo. Porque él había elegido continuamente el camino de menor resistencia. Ahora estaba perdiendo a su esposa y la credibilidad de su empresa. La Junta suspendió los privilegios de Chloe y ordenó una auditoría especial del Departamento de Finanzas. Una parte de la autoridad de firma ejecutiva de Ethan fue congelada. Esa noche, Ethan rastreó la dirección del apartamento que Sofía estaba alquilando y esperó afuera. Dame 5 minutos, le envió un mensaje de texto. Sin respuesta. Finalmente, el administrador de la propiedad del edificio se acercó a su coche y le pidió amablemente que abandonara las instalaciones. Una vez, Sofía lo había esperado horas para que regresara a casa. Esta vez, Ethan se sentó en su coche hasta el amanecer. Las cortinas de su ventana nunca se abrieron. Cuando la auditoría comenzó oficialmente, Chloe llamó a Ethan llorando. ¿Tú aprobaste esos gastos? ¿Por qué soy yo la única a la que se le hace pasar por villana? No hubo contrato, ni entregables. Era dinero de la empresa. Tú me dijiste que tenía derecho a compensar la felicidad que me perdí en aquel entonces. Eso no te da derecho a malversar fondos corporativos. Oh, así que solo porque Sofía te dejó, ahora te haces el hombre justo. Las palabras de Chloe lo apuñalaron en el pecho. No me amabas. Solo me usaste como un lugar para consolarte porque estabas cansado de tu esposa. Hiciste que Sofía hiciera todo tu trabajo profesional y doméstico, y me dijiste que mi único trabajo era ser bonita y dulce. Al final, no ves a nadie como un ser humano real. Cuando la llamada se desconectó, Ethan no tuvo ningún contraargumento. Mientras tanto, una serie de publicaciones aparecieron en línea insinuando una aventura entre Sofía y Julian Hayes. Fotos de ellos entrando juntos a una sala de conferencias, saliendo de la oficina por la noche, dirigiéndose a un sitio de construcción en el mismo coche. Eran entornos completamente profesionales, pero el pie de foto sugería que la mujer de carrera independiente estaba, en última instancia, simplemente aprovechándose de su nuevo jefe masculino. La cuenta anónima fue rastreada hasta una empresa de relaciones públicas que Chloe había contratado. El joven personal de Apex estaba furioso. Sofía, tenemos que contraatacar ahora mismo. Todo es culpa de Ethan por engañar primero. Sofía, quien todavía usaba Brooks profesionalmente porque su divorcio estaba pendiente, guardó capturas de pantalla de todas las publicaciones y negó con la cabeza. No necesitamos declaraciones emocionales. Publicaremos la línea de tiempo y la documentación. Apex publicó públicamente las fechas exactas de renuncia de los 11 empleados, sus fechas de contratación oficial y los formularios de finalización de todos los traspasos. Demostraron que no se tomaron secretos comerciales, detallaron las vías contractuales de los cambios de proyecto y documentaron que el primer contacto de Julian y Sofía ocurrió durante una entrevista formal de empleo. El abogado de Sofía luego publicó un breve conciso que detallaba los registros de cohabitación de Ethan y Chloe, la auditoría en curso del fraude de gastos del CEO y una solicitud formal de divulgación de propiedad intelectual con respecto a las publicaciones difamatorias.
No hubo insultos, ni ensayos dramáticos victimistas. Cuando los hechos se alinearon cronológicamente, la narrativa cambió instantáneamente. Además, los mensajes de texto que Chloe había enviado a una amiga fueron filtrados por una fuente no revelada. La esposa de Ethan es solo una administradora de propiedades glorificada para su empresa. Él solo sonríe cuando está conmigo. Eventualmente, su equipo y sus clientes se convertirán en mi red de todos modos. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. Las cuentas oficiales de redes sociales de Sterling se inundaron de preguntas exigiendo saber por qué habían despedido a una brillante directora y por qué estaban canalizando fondos corporativos a una amante. Chloe le rogó a Ethan que eliminara las publicaciones, pero él le dijo rotundamente que siguiera el protocolo legal. «Eres un hombre frío», Chloe se rió amargamente. «Realmente siento pena por Sofía. Ella te cargó sobre su espalda durante años, y solo descubres su valor después de que ella se va». Ethan apretó el teléfono. Solo después de que Sofía se fue, se dio cuenta exactamente de lo que se había mantenido sin problemas dentro de su hogar. No era solo cocinar y limpiar. Era gestionar la correspondencia con sus familiares, compartir documentos fiscales con su contador, programar sus chequeos médicos, enviar notas de agradecimiento a sus clientes y suavizar las microfricciones entre los equipos del proyecto. Sofía lo había manejado todo sin exigir nunca crédito. Era lo mismo en la empresa. Porque ella neutralizaba los desastres en su infancia, las catástrofes importantes nunca sucedían. Ethan había creído arrogantemente que la ausencia de desastres era prueba de su propia brillante gestión. En la primera audiencia de mediación, Sofía llegó al tribunal de familia con su abogada. Se había cortado el pelo corto y vestía un elegante traje azul marino. Ethan fue colocado en una sala de espera separada, y el mediador transmitió sus intenciones. Se negó a dar su consentimiento al divorcio. Creía que todavía había margen para la reconciliación. Sofía respondió firmemente que no lo había. Presentó una extensa documentación sobre la división de bienes y la pensión alimenticia, junto con pruebas innegables de su cohabitación con Chloe, registros de vivienda corporativa, mensajes de texto que confirmaban la vida doméstica, informes de gastos y sus propias admisiones. Ethan rogó por una reunión cara a cara. Sofía accedió a hacerlo una vez. «Realmente lo lamento todo». La voz de Ethan era: «¿Lamentar qué? ¿Dejarte sola? ¿Tratar a Chloe como si fuera de la familia? ¿Dar por sentado que siempre te encargarías de mi trabajo y mi casa? Solo lo lamentas porque ya no estoy». Los ojos de Sofía estaban tranquilos. «Si solo me hubiera mudado de la casa, pero hubiera dejado el equipo y los clientes en la empresa para ti, ¿habrías entendido alguna vez mi dolor?». Ethan no pudo responder. «Habrías pensado que tu vida diaria se volvió ligeramente más inconveniente. Fue solo cuando empezaste a perder a tu equipo, tus clientes y la confianza de tu junta directiva que finalmente me miraste. Estoy dispuesta a escuchar tus remordimientos, pero no cambiaré mi libertad por volver contigo. Dame solo una oportunidad más. No me estoy divorciando para castigarte, Ethan. Estoy terminando esto para protegerme». La mediación fracasó. Sofía siguió adelante con el litigio formal de divorcio. Casi al mismo tiempo, se finalizó la reestructuración del contrato para el puerto marítimo histórico de Boston. Apex asumió oficialmente la supervisión creativa. Sterling Creative Holdings retuvo una fracción de la gestión de la construcción, pero perdió todo el control principal. Ethan finalmente comenzó a comprender que lo que había etiquetado como la rebelión de su esposa era simplemente competencia y confianza migrando a donde realmente se valoraba. El proyecto del puerto marítimo histórico de Boston resultó ser más largo y complejo que el divorcio. Sofía se reunió individualmente con los propietarios de cada antiguo escaparate. Rechazó repetidamente las propuestas llamativas y gentrificadoras impulsadas por las jóvenes empresas de gestión. Si solo aumentamos el tráfico peatonal turístico, la gente que vive aquí será expulsada por los precios. Si solo conservamos las fachadas antiguas, la ciudad se convierte en un museo. Nadie debería dictar lo que se queda y lo que se borra. Repitió este mantra en cada reunión. Julian respetó su juicio. No la sobreprotegió, pero se negó a dejarla llevar la carga sola. A las 9 de la noche, mientras Sofía aún revisaba los horarios de construcción,
él le puso una taza de té caliente en su escritorio. ¿No te vas a casa? Solo un poco más. Eso lo has dicho 3 veces. Sofía sonrió. Julien, Es una buena práctica para un CEO evitar que sus empleados trabajen horas extras. Se aclara la garganta, no se lo digo a todos los empleados. Se lo digo a la directora de proyecto que no sabe cómo pisar el freno. ¿crees que parezco a punto de romperme? Todo lo contrario. Pareces el tipo de persona que seguirá trabajando con una expresión seria incluso mientras se rompe. Los dedos de Sofía se detuvieron sobre su teclado. Cuando vivía con Ethan, siempre se le exigía que fuera el ancla de estabilidad. Si la empresa se descontrolaba, Sofía la organizaba. Si la casa se enfriaba, Sofía sonreía. Si Chloe causaba el caos, se esperaba que Sofía lo entendiera. Porque si Sofía se derrumbaba, todo se detenía. Admitir que hay caos no resuelve automáticamente el problema, dijo Sofía en voz baja. Pero si niegas continuamente el caos dentro de ti, la persona destinada a resolverlo será destruida. Julien deslizó una carpeta compilada por los equipos legal y de ventas por su escritorio. La negociación de mañana la manejará el equipo. Aquí no eres una esposa, ni eres soporte administrativo, ni eres la bombero designada. Eres la arquitecta principal y eres miembro de este equipo. Sofía miró la carpeta durante mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me dijo que no tenía que llevarlo todo sola. Seguiré diciéndotelo hasta que te hartes de oírlo. Aún no había una etiqueta de romance unida a su dinámica. Sofía lo prefería así, hasta que el divorcio fuera definitivo. No quería cubrir su dolor con una nueva relación. Julien no la apresuró. Meses después, el tribunal concedió el divorcio. Los bienes se dividieron limpiamente según el acuerdo prenupcial y sus respectivos historiales financieros, y a Sofía se le concedió una pensión alimenticia debido a la infidelidad de Ethan. Sofía restauró legalmente su apellido de soltera. Su título profesional y su identidad legal finalmente se unificaron como Sofía Brooks. El día que recibió la sentencia final, Sofía supervisaba las pruebas de iluminación en el distrito histórico. Al caer la noche, pequeñas y cálidas farolas se encendieron una a una. Jóvenes clientes hacían fila bajo los aleros de una antigua panadería, y los niños observaban a los artesanos a través de las ventanas de los talleres. El flujo de personas que antes solo existía en sus planos se había transformado en risas genuinas. Mia, una de sus miembros del equipo junior, se acercó corriendo. Sofía, las pruebas de circulación nocturna pasaron por completo. Los niveles de ruido están dentro de las normas. La asociación de vecinos también está observando. Sofía deslizó la sentencia judicial en su bolso. Sintió mucha más alegría al ver esta ciudad respirar de nuevo que por la euforia de ganar un divorcio. No solo había escapado de una relación tóxica singular. Había vuelto a ser una persona que crea. Cuando un reportero de una revista de arquitectura le preguntó, ¿es esto una venganza espectacular contra su antiguo empleador? Sofía pensó por un momento antes de responder. No quiero llamar a mi trabajo venganza. La venganza requiere mirar hacia atrás. La arquitectura es el trabajo de construir el futuro. Entonces, ¿por qué dejó Sterling Creative? Porque no me necesitaban. Simplemente me usaron como un recurso consumible. Ya sea en una carrera o en una relación íntima, dejar un lugar que extrae tus habilidades mientras se niega a respetar tu humanidad no es traición. Es una elección para salvarse a uno mismo. Su breve cita se volvió viral dentro de la industria. Ethan vio el videoclip en la sala de estar oscura de su casa de Greenwich. La ama de llaves ya había renunciado. Los setos del jardín estaban cubiertos de maleza y la casa, antes cálida, había vuelto a ser una caja vacía y cara. En la pantalla, Sofía parecía más delgada que antes. Pero había una luz profunda en sus ojos. Era una luz que él nunca le había dado. De hecho, aterrorizado de lo brillante que podía brillar, había intentado activamente ocultarla. Al principio de su matrimonio, cuando Sofía había recibido una ovación de pie en un foro de la industria, Ethan se había enfurruñado. Este es un negocio familiar. No pongas tu nombre personal en primer plano, había advertido. Cuando dejó de aparecer en eventos públicos, se sintió aliviado.
No había amado el talento de Sofía. Simplemente había utilizado su talento como algo convenientemente mantenido bajo su control total. Para cuando se dio cuenta de esto, era demasiado tarde para devolverlo. En Sterling Creative, el escándalo de gastos de Chloe se convirtió en un litigio formal. Se habían desviado fondos a una empresa de consultoría bajo su nombre por razones ambiguas como investigación de comunidades de alto poder adquisitivo y redes culturales. Chloe afirmó que Ethan lo ordenó, pero no había rastro en papel que probara su orden directa. Sin embargo, él sufrió una negligencia ejecutiva masiva. La Junta recortó agresivamente su autoridad restante. Las proyecciones de beneficios para cuentas importantes cayeron a la mitad y el joven talento siguió abandonando el barco. Uno de los miembros de la Junta le dijo a Ethan sin rodeos: «Usted trató a Sophia Brooks únicamente como una esposa y no la vio como una experta profesional. Esta empresa cometió exactamente el mismo error. Ahora, cada empleado aquí está pagando el precio». Ethan no discutió. Volvió a leer los documentos de traspaso que Sophia había dejado. Detallaban los riesgos del proyecto, las peculiaridades de la personalidad de los clientes y el estado de desarrollo de los empleados junior, todo ello elaborado específicamente para que la empresa no se hundiera tras su partida. Ella no se había ido para destruir la empresa. Había cumplido con sus responsabilidades hasta el final para asegurar que pudiera sobrevivir a su ausencia. El hecho de que se estuviera desmoronando de todos modos simplemente demostró que la empresa había dependido peligrosamente solo de ella. Ethan rompió por completo los lazos con Chloe e inició reformas internas masivas. Revisó las métricas de evaluación del departamento de diseño, exigiendo que se acreditara a los arquitectos individuales por sus contribuciones específicas. Instituyó una junta de revisión que impedía a los ejecutivos anular unilateralmente los juicios técnicos de los equipos de diseño. No hizo esto para recuperar a Sophia. Lo hizo para no repetir el mismo error catastrófico. Sin embargo, por la noche, pensaba en ella. Se dio cuenta de que no conocía su flor favorita. No sabía a dónde quería ir en sus días libres o qué le apetecía comer cuando estaba agotada. Conocía sus hábitos físicos, sus rutinas de tareas y las habilidades profesionales que podía explotar, pero no sabía prácticamente nada sobre lo que realmente le producía alegría. 6 meses después, en una gala de premios de la industria, vio a Sophia a lo lejos. Estaba escuchando a un joven diseñador tartamudear nerviosamente durante una presentación. La estructura aún no es perfecta, animó Sophia suavemente al diseñador. Pero el concepto tiene un brillo real. No te rindas en el tercer borrador. Ethan recordó a Sophia haciendo exactamente lo mismo por el personal junior de Sterling. Eso no era solo gestión corporativa. Era su capacidad innata para nutrir a las personas. Era su amabilidad. Después de la ceremonia, no se acercó a ella. Solo envió un breve mensaje de texto. «Felicitaciones por el premio». Una respuesta llegó minutos después. «Gracias». Fue educada, distante y perfectamente completa. Por primera vez, Ethan no intentó romper esa distancia. Mientras tanto, después de trabajar en Apex durante 2 años, Sophia tomó la decisión de cofundar una nueva empresa con Julian. El registro decía Fisher Urban Design Institute. Antes de ser una pareja casada, antes incluso de ser formalmente amantes, los dos redactaron un contrato exhaustivo que describía las proporciones de inversión, los derechos de voto, las condiciones de salida, las cláusulas de propiedad intelectual y la participación en los beneficios. «Estás siendo increíblemente cautelosa», Julian se rió, aunque parecía complacido. Sophia le devolvió la sonrisa. «Decidí que nunca más confiaré mi vida a la ambigua buena voluntad de alguien. Cuando una relación es buena es exactamente cuando necesitas delinear la estrategia de salida en caso de que las cosas salgan mal». La nueva firma estipulaba que el nombre del arquitecto principal debía ser claramente acreditado en cada proyecto. Registraban meticulosamente las contribuciones del equipo e implementaron una política que garantizaba que los empleados que se tomaban permisos por cuidado de niños o familiares no serían penalizados globalmente en sus evaluaciones. El límite entre la investigación personal y los activos corporativos se definía explícitamente al contratar. «Los contratos no solo existen para sospechar de malos actores», le dijo Sophia. «Existen para que las buenas personas no tengan que soportar un sufrimiento silencioso solo para mantener sus trabajos».
Su primer año fue brutal. Flujo de caja, contratación, adquisición de clientes, control de calidad. Sofía a menudo sentía oleadas de ansiedad, pero a diferencia de antes, no las ocultaba. Si perdemos la presentación de este mes, nuestros costos fijos están en la zona roja, le dijo a Julian claramente. Entendido. Me encargaré de las negociaciones con los bancos. Por favor, no comprometas la calidad de la presentación. Yo también soy cofundador. No quiero esconderme de los números. Entonces vayamos juntos al banco. Julian no intentó tomar las decisiones por ella. Para Sofía, esa postura era más refrescante que cualquier otra cosa. Antes de asumir oficialmente su papel de CEO, Ethan solicitó una reunión a través de la abogada de Sofía, no para rogar por la reconciliación, sino para devolver portafolios arquitectónicos personales que quedaron en los archivos de Sterling y para aclarar cómo manejaban los créditos pasados. Sofía no consultó a Julian. Ella decidió por su cuenta aceptar la reunión. Estableció una condición estricta: 30 minutos en un salón de hotel, puramente para el traspaso de negocios. Ethan llegó temprano. El hombre que una vez no había sentido nada al hacer esperar a Sofía durante horas ahora se puso de pie de inmediato para saludarla. Estos son tus cuadernos de investigación de la escuela de posgrado y tus archivos de fotografía personal. Me he asegurado de que todos los duplicados se hayan eliminado de nuestros servidores corporativos. Sofía cotejó la lista. Gracias. Tengo una pregunta más. Si se trata de volver a estar juntos, me voy. No es eso. Se trata de cómo acreditar tu nombre en la empresa. Ethan deslizó un portafolio de materiales de marketing anteriores. La mayoría de esto se atribuyó vagamente al equipo de diseño de Sterling, borrando tu nombre individual. Quiero incluirte retroactivamente como la arquitecta principal, pero no lo haré si no quieres. Sofía pensó por un momento. No me acredites solo a mí retroactivamente. Verifica y acredita a cada persona que trabajó en esos proyectos, incluidos mis asistentes, los investigadores, el personal junior. ¿Entendido? Y no uses mi nombre en ninguna disculpa pública o comunicado de prensa. No me uses como un accesorio para demostrar al mundo que has crecido. Ethan bajó los ojos. Entiendo. La reunión terminó en 20 minutos. Ethan no dijo: espero que encuentres la felicidad. Había aprendido que incluso pronunciar esas palabras podía ser un intento arrogante de posicionarse como alguien con autoridad para conceder el perdón. Sofía no dijo: tú también. Simplemente tomó los documentos y se puso de pie. Hacer las paces con el pasado no siempre significaba intercambiar palabras cálidas y llorosas. Establecer límites firmes y demostrar con acciones que nunca volverías a explotar a la otra persona. Eso también era una forma tranquila y digna de decir adiós. Julian le confesó sus sentimientos a Sofía más de un año después de que su divorcio se finalizara. Sucedió una noche después de que hubieran cerrado el primer año financiero de su nueva empresa, parados juntos en la pequeña cocina de la oficina. Sofía, ¿qué pasa? Aparte de nuestra asociación profesional, me gustaría pasar tiempo personal contigo. Sofía no respondió de inmediato. Si digo que no, ¿afectará nuestra cogestión de la empresa? No lo hará. Si es necesario, podemos nombrar un tercer director externo a la junta. Si salimos y eventualmente termina, seguiremos los estatutos corporativos exactamente como se redactaron. No te despojaré de tu participación accionaria o de tu título por asuntos personales. Fue tan increíblemente clínico que Sofía no pudo evitar reír a carcajadas. Eso sonó más a una declaración de divulgación de riesgos que a una confesión. Supuse que esa sería la forma más honesta contigo. Sofía se tomó una semana para pensarlo. Estar con Julian la hacía sentir segura, pero se negó a confundir la seguridad con el amor. Tampoco quería salir con él por un sentido de obligación por su ayuda. Examinó sus sentimientos uno por uno. ¿Quería verlo en sus días libres? ¿Creía que mostrarle sus debilidades no disminuiría su valor a sus ojos? Si no estaban de acuerdo, ¿podría decir lo que pensaba sin el miedo paralizante de perderlo? Gradualmente, las respuestas se inclinaron hacia el sí. Empecemos con una prueba de 3 meses, propuso Sofía. No asumimos el matrimonio. En la oficina,
nada cambia. Si algo me molesta, lo diré en el momento. No esperaré que mágicamente leas mi mente cuando esté ocupada. ¿Entendido? Un simple entendido funciona para eso. Entendido. Su romance fue completamente sencillo. Julian no intentó reescribir su pasado con regalos caros, y Sofía no puso a prueba su lealtad. Los fines de semana, recorrían proyectos de viviendas de mediados de siglo renovados y se detenían en modestos restaurantes de camino a casa. Cuando chocaban en el trabajo, no cedían solo porque estaban saliendo. Basaban sus argumentos en datos y objetivos. Una vez, Julian aceptó un compromiso para hablar en nombre de Sofía sin esperar su confirmación final. Pensé que era una gran oportunidad, explicó. Sofía estaba visiblemente furiosa. No comprometas mi horario o mi voz sin mi consentimiento. La antigua Sofía se habría tragado su frustración y habría agradecido a su marido primero. Julian no puso excusas. Llamó inmediatamente a los organizadores. Me excedí. Si aceptas o rechazas, depende completamente de ti. ¿Te molesta que esté enfadada?, preguntó ella. No se trata de si es molesto. Se trata de si cometí un error. Y lo hice. Esa noche, Sofía lloró después de regresar a su apartamento. No porque estuviera herida, sino porque su cuerpo aún no había procesado la realidad de que enfadarse no destruiría una relación. En su matrimonio con Ethan, mantener la paz significaba mantenerlo de buen humor. Con Julian, articular sus diferencias era exactamente lo que construía su seguridad. En la primavera de su segundo año, se mudaron juntos. No dividieron las tareas por quién es mejor en esto. Enumeraron cada tarea en una hoja de cálculo y las asignaron de manera justa, revisándolas mensualmente según su carga de trabajo. Al principio, Sofía pensó que era excesivo. Cuanto más invisible sea el trabajo, le dijo Julian, más inevitablemente recae en una persona si se deja a las buenas intenciones. Sofía pensó en las miles de tareas invisibles que solía llevar sola. 6 meses después de mudarse, Julian le propuso matrimonio, no en un restaurante extravagante, sino en la azotea del primer centro comunitario público que habían diseñado juntos. El interior del anillo estaba grabado con las palabras, apoya a Sofía. Incluso si nos convertimos en familia, nunca trataré tu vida como mi propiedad. Y tampoco tengo la intención de dejarte gestionar mi vida. Pero quiero aumentar los días que caminamos en la misma dirección. Sofía miró el anillo. Si nos casamos, decidimos juntos de quién cambia el apellido o si mantenemos los nuestros, incluyendo el trabajo y la vida. No tengo ninguna objeción a que sigas siendo Sofía Brooks. Las acciones de la empresa no tienen nada que ver con este matrimonio. Sofía se rió. Escucharte presentarlo legalmente realmente me hace sentir increíblemente segura. Entonces sí, aceptó el anillo. Su boda se celebró en la discreta terraza de la nueva oficina de su instituto. Invitaron solo a amigos cercanos y empleados. No hubo votos largos ni presentaciones de diapositivas que romanticizaran el pasado. Legalmente, Sofía mantuvo el nombre Brooks. Ninguno de sus nombres existía para ser borrado por el otro. Que el divorcio se finalizara no significó que el cuerpo de Sofía se liberara inmediatamente del pasado. La revitalización posterior al huracán en Boston parecía desarrollarse sin problemas. El instituto estaba inundado de nuevas consultas y el nombre de Sofía aparecía con frecuencia en las revistas de la industria. Sin embargo, a veces cerraba la puerta principal y se quedaba inmóvil en la entrada sin razón alguna. Ya no necesitaba preocuparse por la hora en que Ethan regresaría a casa. Aún así, a las 10 de la noche, revisaba inconscientemente su teléfono. Cocinar para uno solo le resultaba inquietante, y se sorprendía constantemente comprando suficientes comestibles para 2. Si no tenía planes un domingo, una abrumadora ola de culpa la invadía, haciéndola sentir perezosa. Años de condicionamiento vivían mucho más profundamente en sus huesos que la lógica. Sofía empezó a ir a terapia. Inicialmente, dudó, pensando que la terapia era solo para personas con traumas más serios. No tienes que esperar hasta estar en peligro crítico para pedir ayuda, le dijo su terapeuta.
Las personas que han priorizado los estados de ánimo de los demás y la conveniencia de las organizaciones durante años a menudo pierden la capacidad de responder cuando se les pregunta qué quieren realmente. De hecho, cuando se le preguntó, ¿qué quieres hacer hoy?, Sofía no pudo responder. Tengo 1.000.000 de cosas que tengo que hacer. De acuerdo, pero ¿qué quieres hacer? Sofía guardó silencio. A partir de ese día, programó una actividad completamente inútil cada semana. Mirar pinturas en un museo hasta la hora de cierre. Pasear por una librería sin comprar nada, dormir hasta el mediodía si llovía, tomar una clase de cocina completamente ajena a la creación de redes o la eficiencia. Al principio, sentía que estaba perdiendo el tiempo. Pero a medida que se acumulaban las horas en las que no le debía explicaciones a nadie, lentamente comenzó a recordar sus propias preferencias. Le gustaban las camelias blancas al borde de la carretera más que las rosas rojas. Se sentía más en paz comiendo pescado a la parrilla en un pequeño restaurante de barrio que cenando en un restaurante francés con estrellas Michelin. En vacaciones, en lugar de ir de un complejo turístico a otro, prefería pasear por los callejones de pueblos desconocidos, estudiando viejos letreros. Durante su matrimonio, Ethan a menudo se quejaba cuando ella decía, lo que tú quieras está bien. Pero ella no había querido decir que no le importaba. Simplemente había pasado tanto tiempo priorizando sus deseos que el hábito de expresar los suyos se había atrofiado. En el trabajo, Sofía también comenzó a cambiar. Anteriormente, cuando un subordinado cometía un error, ella asumía la culpa y lo arreglaba ella misma en medio de la noche. En el instituto, desglosaba la causa del fracaso con la persona que lo cometió y compartía la responsabilidad de arreglarlo con ellos. Una vez, Mia estropeó la programación de una presentación masiva para la junta comunitaria, provocando feroces protestas del consejo vecinal. Iré a disculparme con todos ellos, dijo Mia, pálida y temblorosa. Sofía negó con la cabeza. Iremos juntas. Pero tú harás la explicación. ¿No estarían más satisfechos si usted se disculpara como CEO? Si lo hago yo, no aprenderás a reparar tus propios errores la próxima vez. Estaré allí como ejecutiva para apoyarte. Tú estarás allí como líder del proyecto para exponer los hechos y presentar las medidas preventivas. Eso es lo que es un equipo. Después de la intensa reunión, Mia lloró, esta es la primera vez que me regañan, pero no me abandonan. Al escuchar esas palabras, Sofía pensó en su propio pasado. En Sterling Creative, si un proyecto fracasaba, Sofía lo ocultaba. Si tenía éxito, se convertía en la victoria de Ethan o del equipo de ventas. Ella había pensado que estaba protegiendo a la gente, pero en realidad, había estado preservando la inmadurez de toda la organización. Proteger a alguien no es lo mismo que vivir su vida por ellos. Se lo repetía a sí misma. Durante su segundo año en Apex, Julian le había propuesto cofundar el instituto. ¿Alguna vez has pensado en trabajar por tu cuenta?, le había preguntado. Sí, pero me aterra volver a cargar con el peso de una organización. No tienes que ocultar tu miedo para iniciar un negocio. Convirtamos ese miedo en nuestras condiciones operativas. Pasaron 6 meses redactando su plan de negocios. La primera regla que Sofía estableció fue que no se llevaría a ningún cliente de sus empleadores anteriores. Solo aceptarían proyectos a través de licitaciones públicas abiertas y nuevas referencias. No reclutarían activamente a antiguos colegas. Solo contratarían a través de un proceso riguroso y justo si las personas solicitaban por su cuenta. Julian no intentó suavizar sus líneas duras. Si vamos a hacer esto a largo plazo, elijamos un comienzo que podamos explicar con orgullo dentro de 10 años. En lugar de preocuparse por los ingresos del primer año, aportaron el mismo capital y dividieron los derechos de voto al 50%. Establecieron una junta con directores externos para desempatar y redactaron estatutos que garantizaban que su relación romántica nunca dictaría las decisiones comerciales. Al leer el contrato final, Sofía se rió. Normalmente, la gente asume que si confías en alguien, simplificas el contrato. Creo que es todo lo contrario, respondió Julian. Cuanto más confías en alguien, más te aseguras de no crear un sistema que ponga a prueba su buena voluntad. Mientras ponían en marcha la empresa, surgió presión de una asociación industrial vinculada a Sterling Creative. Si Sofía Brooks se independiza,
necesitamos que firme una prometiendo no usar el talento o el conocimiento que adquirió mientras trabajaba en los proyectos de Sterling. La demanda era vaga e intentaba esencialmente reclamar las décadas de experiencia personal de Sofía como propiedad corporativa de Sterling. Sofía hizo que su abogado enviara una respuesta clara. Naturalmente, nos abstendremos de utilizar cualquier secreto comercial corporativo protegido o diseños propietarios. Sin embargo, mi cliente no puede y no renunciará a las habilidades individuales que perfeccionó, su trayectoria pública o metodologías arquitectónicas generalizadas. Eaton no había ordenado esa presión. De hecho, desestimó las demandas internamente. No reclamen la carrera de Sofía Brooks como propiedad de la empresa, les dijo a sus ejecutivos. Lo que ella construya después de dejarnos es su propio derecho. Sofía se enteró de su intervención más tarde. No lo llamó para agradecerle. Era simplemente el estándar mínimo de profesionalismo finalmente aplicado. Sin embargo, reconoció en silencio que Eaton finalmente estaba tomando acciones que respetaban los límites en lugar de intentar llenar su propio vacío. El día en que se constituyeron oficialmente, Sofía regresó del registro estatal y se sentó en el suelo desnudo de su nueva oficina. Los escritorios y las sillas no llegarían hasta mañana. Los cables expuestos colgaban de las paredes, y las ventanas solo ofrecían una vista del edificio de ladrillo de al lado. Julian entró sosteniendo 2 vasos de papel de café de bodega. «Felicitaciones por tu inauguración, CEO. A ti también». Chocaron sus vasos de papel. Sofía miró alrededor de la habitación vacía. No había una lujosa sede corporativa, ni una flota de coches de empresa, ni el poderoso apellido de un marido detrás del cual esconderse. Todo lo que tenían era un contrato, financiación limitada y una montaña de ansiedad. Y la responsabilidad que ella había elegido para sí misma. Empezar una empresa es en realidad más aterrador que dejar una, ¿no es así? Reflexionó. Menos vías de escape, pero esta vez podemos diseñar las puertas de salida nosotros mismos. Sofía se puso de pie, caminó hacia la pared desnuda y pegó un pequeño trozo de papel. No dejes invisibles las contribuciones invisibles. Se convirtió en la primera política corporativa del Instituto de Diseño Urbano Fisher. Los primeros 6 meses en el Instituto de Diseño Urbano Fisher estuvieron lejos de ser ideales. Pequeñas consultas de renovación llegaban a cuentagotas, pero no había grandes anclas para garantizar la nómina, el alquiler, las licencias de software, los seguros, las tarifas de los contratistas. El saldo bancario disminuía constantemente cada mes. Julian propuso solicitar un préstamo comercial considerable, pero Sofía era muy cautelosa. Apalancar una deuda pesada con garantías personales ahora mismo es peligroso. Si aseguramos una gran oferta, podremos pagar la expansión. Escalar los costos fijos con la mera suposición de futuras ganancias es un fracaso que vi ocurrir una y otra vez en Sterling. Por primera vez, chocaron violentamente. Julian argumentó que perder la ventana actual del mercado significaba perder talento arquitectónico de élite. Sofía argumentó que un CEO no debería apostar los medios de vida de sus empleados solo para alimentar su propio ego y optimismo. La reunión se prolongó durante 3 horas. Al final, ambas voces eran agudas y rígidas. «Estás demasiado paralizada por el miedo al fracaso», dijo Julian. La expresión de Sofía se endureció. ¿Qué hay de malo en el miedo? He vivido la experiencia de ver mi vida destrozada por el optimismo imprudente de otra persona. No me incluyas con Eaton. Nunca dije que fueras como él. Pero asumir que estoy tratando de controlarte cada vez que expreso una estrategia diferente es una respuesta traumática que estás proyectando sobre mí. Julian guardó silencio. Terminó la reunión sin forzar una conclusión. En el pasado, Sofía habría enviado un mensaje de disculpa en cuanto llegara a casa. Incapaz de tolerar la ansiedad de una relación fracturada, habría retractado todo su argumento. Esta vez, no envió nada. A la mañana siguiente, Julian fue quien le llevó una nueva propuesta a su escritorio. Ayer, traté tus ansiedades válidas como un síntoma psicológico. Me disculpo. Me pasé de la raya, y al instante taché tu estrategia de crecimiento de irresponsable, respondió Sofía. He redactado un compromiso. Tenemos el monto del préstamo. En lugar de contratar a 2 arquitectos senior a tiempo completo, contrataremos a un contratista de élite y a un senior a tiempo parcial.
En cuanto a la garantía personal, no la asumiré sola. Primero aprovecharemos los activos corporativos y los programas de garantía de la Administración de Pequeñas Empresas. También ejecuté una matriz de probabilidad sobre nuestras ofertas pendientes. Si solo elegimos la seguridad completa, seremos exactamente así de pequeños en 2 años. Necesitamos una cantidad calculada de riesgo. Transformaron una amarga disputa en una renegociación táctica. Esa experiencia fue fundamental para Sofía. El conflicto no significaba el fin del amor, siempre y cuando no atacaras la humanidad del otro. Simplemente podías arreglar la metodología. Poco después, se anunció un concurso masivo abierto para la remodelación de un centro de transporte de $100 millones en Chicago. Grandes empresas estaban rondando el proyecto. Para un instituto boutique recién establecido, era un desafío imprudente. Sofía dudó, pero Mia Rodríguez, su diseñadora junior, tomó la palabra. No deberíamos hacerlo solo para ganar. Deberíamos hacerlo para demostrar a la industria cómo es nuestra filosofía a escala. El equipo trabajó incansablemente durante 6 semanas. No solo dibujaron una bonita estación de tren. Diseñaron espacios que se transformaban funcionalmente según la hora, sirviendo a viajeros, estudiantes de secundaria, familias jóvenes, vendedores locales y trabajadores del turno de noche. En lugar de demoler la terminal histórica, propusieron un plan de adaptación por fases que permitía a los negocios locales permanecer operativos durante la construcción. Justo antes de la revisión final, un enorme conglomerado inmobiliario se acercó a ellos extraoficialmente. Asóciense con nosotros como empresa conjunta, y sus posibilidades de ganar se dispararán. Pondremos el nombre de Sofía Brooks como directora de diseño, pero nuestra firma retendrá la autoridad total del contrato ejecutivo. La compensación financiera era increíblemente atractiva. Julian quiso rechazarla al instante, pero Sofía dijo que necesitaba una noche para pensarlo. ¿Realmente lo estás considerando?, preguntó Julian. Mirando la nómina, no puedo rechazarlo puramente por ego, pero es una trampa usar tu nombre como mascota mientras te despojan de poder. Lo sé, dijo Sofía. Por eso voy a contrarrestar con píldoras venenosas. Al día siguiente, Sofía presentó sus términos al conglomerado. Poder de veto absoluto sobre las alteraciones de diseño. Derechos de CEO firma obligatorios en todos los subcontratos y una brutal penalización financiera si el conglomerado intentaba expulsarlos después de la oferta. Los ejecutivos se rieron. Para una empresa que apenas tiene 1 año, eres terriblemente arrogante. Es precisamente porque somos pequeños que no podemos permitirnos ser ambiguos. Si solo quieren mi nombre, la respuesta es no. Las negociaciones se rompieron. Al final, Fisher Urban Design Institute ganó la licitación por sus propios méritos. La Junta de Revisión elogió su enfoque por fases que protegía la vida diaria y los medios de subsistencia de la comunidad. Cuando llegó la llamada, el primer pensamiento de Sofía no fue un grito triunfal, sino un enorme suspiro de alivio de que la nómina estaba asegurada. Sin embargo, ganar la licitación fue solo el principio. El gobierno de la ciudad, la autoridad de tránsito, la coalición de empresas locales y los sindicatos de la construcción alineando sus intereses fue una pesadilla. El personal junior se estaba acercando al agotamiento. Sofía estaba gravemente privada de sueño. Una noche, sin decirle a nadie, se hizo cargo en silencio de una enorme pila de renders CAD sin terminar de su equipo. Julian la encontró al amanecer. ¿Por qué estás haciendo esto sola? Porque tenemos que cumplir el plazo. Si te derrumbas, todo el proyecto se paraliza. Soy la arquitecta principal. Es mi responsabilidad. La responsabilidad de un líder no es convertirse en un mártir que hace el trabajo de todos. La voz de Julian era aguda. Entonces, ¿quién va a hacerlo?, espetó Sofía. Los juniors están en su límite. No tenemos presupuesto para subcontratar. Primero, negociamos una extensión del plazo. Segundo, reducimos el alcance del trabajo. No puedes encubrir lo que físicamente no podemos hacer fingiendo una resistencia de superhéroe. Así es como pierdes la confianza del cliente. Ocultar la realidad y causar un fallo de calidad masivo más adelante es peor. Julian señaló que su reflejo de sacrificarse para salvar el proyecto era un hábito tóxico que Sterling Creative le había inculcado.
Sofía se erizó a la defensiva, pero luego miró la pared. No dejes invisibles las contribuciones invisibles. Si se convertía en la excepción, la política era una mentira. A la mañana siguiente, se disculpó con su equipo. Como su directora, intenté ocultar nuestra falta de capacidad a través de la fuerza bruta. Vamos a reestructurar el cronograma en 2 semanas. Cuanto más difícil sea algo de admitir, más rápido necesito que lo compartan conmigo. Prometo hacer lo mismo. El joven personal quedó asombrado. Una cultura corporativa donde el CEO admite abiertamente sus propios fallos operativos es increíblemente rara. Pero a partir de ese día, no tengo capacidad para esto se convirtió en una frase aceptable en las reuniones. Como resultado, el centro de tránsito de Chicago experimentó retrasos mínimos y se puso en marcha sin un solo error catastrófico. Sofía aprendió por las malas. Una organización fuerte no es aquella donde un solo genio lo soporta todo. Es aquella donde las debilidades y los límites se pueden expresar en voz alta de inmediato. 6 meses después de comenzar su relación con Julian, la tía materna de Sofía sufrió un derrame cerebral severo. Habiendo perdido a sus padres temprano, Sofía veía a su tía como su familia más cercana. Afortunadamente, su vida se salvó. Pero vivir sola después del alta sería imposible por un tiempo. Sofía decidió inmediatamente reducir su trabajo y viajar a la casa de su tía en Nueva Jersey. Transferiré mis proyectos municipales a Julian, propuso en la reunión ejecutiva. Julian hizo una pausa. ¿Los estás transfiriendo porque genuinamente quieres, o lo haces porque subconscientemente crees que el cuidado familiar es inherentemente el deber de la mujer? Sofía frunció el ceño, ofendida. Ella es todo lo que tengo. Entiendo que tendrás que tomar la iniciativa. No tengo ningún problema en tomar la iniciativa. Pero si necesitas despojarte de todos tus proyectos por completo es una conversación diferente. Construyamos un sistema híbrido utilizando atención profesional en el hogar, familia extendida y nuestras propias políticas de la empresa. Julian no decidió arbitrariamente el plan de atención. Fue con Sofía a consultar a un trabajador social. Escucharon las preferencias de su tía, organizaron enfermeras visitantes y entregas de comidas, y Sofía específicamente bloqueó 2 días a la semana para manejar el transporte al hospital. En la firma, utilizaron Zoom y un sistema de codirectores, por lo que Sofía nunca estuvo completamente separada de su carrera. Su tía parecía disculparse una tarde. Ustedes ni siquiera están casados, y Julian ya se está metiendo en esto. Julian sonrió. Que estemos casados o no tiene nada que ver con ayudar. Solo me estoy asegurando de no tomar las decisiones de Sofía por ella. Sofía sintió una profunda oleada de gratitud, pero simultáneamente un pico de terror. Ser tratada con tanto respeto la hacía sentir abrumada por el miedo a perderlo. Cuando la condición de su tía finalmente se estabilizó, Sofía le dijo a Julian que quería poner algo de distancia entre ellos. ¿Puedo preguntar por qué? Me aterra acostumbrarme demasiado a depender de ti. Depender de mí es lo mismo que ser dependiente de mí. Quiero creer que no lo es. Pero así es exactamente como empezó mi último matrimonio. En tu relación con Ethan, ¿quién dependía realmente de quién? Sofía vaciló. En la superficie, la sociedad asumía que Sofía dependía de la riqueza y el estatus de Ethan. En realidad, Ethan dependía profunda y parasitariamente del trabajo no remunerado, la regulación emocional y la brillantez profesional de Sofía. Simplemente enmascaraba esa dependencia como dominio. No quiero que seas incapaz de vivir sin mí, dijo Julian. Y no quiero construir una vida o una empresa que se derrumbe sin ti. Pero no tenemos que negarnos a ayudarnos mutuamente solo para demostrar que somos adultos independientes. Si me pierdo de nuevo, en lugar de que tú me encuentres, construyamos sistemas juntos ahora mismo para que tú puedas encontrar tu propio camino de regreso. Tiempo con tus propios amigos, cuentas bancarias separadas, proyectos separados, un terapeuta en quien confíes. No hagamos del amor nuestra única red de seguridad. En lugar de tomar un descanso, Sofía propuso una rigurosa auditoría de la relación. Una vez al mes, discutirían abiertamente el equilibrio del trabajo doméstico y profesional. Ninguno comprometería unilateralmente el horario del otro. Rechazarían activamente el valor predeterminado social de que la mujer maneja las crisis familiares.
Mantendrían una total independencia financiera. Y nunca usarían la amenaza de romper o despedir al otro como palanca en una discusión. Julian estuvo de acuerdo con todo, pero añadió una cláusula. Si estas auditorías empiezan a sentirse como una obligación sofocante, prometemos hablar también sobre detenerlas. Tuvieron cuidado de no convertir su romance en una administración estéril. Sin embargo, nunca retuvieron la comunicación vital. Surgió un nuevo desafío cuando visitaron a la familia de Julian. Su padre, que dirigía una empresa de construcción de tamaño mediano en Texas, tenía buenas intenciones cuando dijo: una vez que ustedes dos se casen, Sofía, deberías reducir tus horas en el instituto y apoyar a Julian. Sofía se quedó helada. Julian no se rió ni lo dejó pasar por el bien de la paz. Papá, el instituto se cogestiona. Sofía no existe para apoyar mi carrera. Si las tareas domésticas o de cuidado se acumulan, las manejamos juntos y pagamos ayuda profesional cuando la necesitamos. Su padre parecía disgustado. Creí que el matrimonio era para que el marido y la mujer se ayudaran mutuamente. Ayudarse mutuamente no es sinónimo de que la esposa sacrifique su carrera primero. De camino a casa, Sofía miró por la ventana. ¿Te preocupa que las cosas se tensen con tu padre? Podría ser. Pero forzarte a morderte la lengua solo para mantener una armonía superficial con mi familia pudrirá nuestra relación mucho más rápido. Ethan siempre había exigido que Sofía entendiera a su familia y a sus clientes, sacrificando sus límites para preservar su imagen de pacificador. Julian se negó a cargar con el peso de mantener la paz sobre ella. Esa noche, por primera vez, Sofía extendió la mano y tomó la mano de Julian primero. Quiero pensar en formar una familia contigo. No hay prisa. No tengo prisa. Quiero pensarlo mientras sigo aterrorizada. Julian le apretó la mano. No tienes que curar tu miedo para tomar una decisión. Solo seguiremos revisando las redes de seguridad juntos. El matrimonio no era prueba de que todas sus heridas estuvieran curadas. No era un camino reservado solo para aquellos que habían olvidado su pasado. Sofía eligió seguir adelante, llevando el conocimiento de sus cicatrices. Junto a un hombre que se negaba a tratar esas cicatrices como algo normal. Cuando el instituto superó los 10 empleados, surgió una situación. Sarah Jenkins, una arquitecta senior de unos 30 años, utilizaba un horario reducido después de regresar de la baja por maternidad. Era excepcionalmente talentosa, pero ocasionalmente tenía que irse temprano cuando su hijo pequeño tenía fiebre. El líder de proyecto masculino asignado a ella fingió superficialmente comprender, pero sistemáticamente eliminó a Sarah de reuniones cruciales con clientes, transfiriendo sus entregables a un arquitecto masculino soltero más joven para que los presentara. Está bien, supongo, le dijo Sarah a Sofía en voz baja. Es un hecho que mi horario incomoda al equipo. Al escuchar esas palabras, Sofía vio un fantasma de su antiguo yo. Ser un inconveniente para el horario no justifica que se borren tus contribuciones intelectuales. Una revisión interna reveló que el líder del proyecto había estado presentando los diseños CAD de Sarah bajo su propio nombre. Escribiendo en su evaluación de desempeño que a los empleados con horario reducido no se les puede confiar responsabilidades principales. El instituto auditó los metadatos y los registros de reuniones, corrigiendo oficialmente los créditos de diseño. El líder del proyecto fue despojado de su título gerencial y puesto bajo supervisión probatoria. Hubo resistencia dentro de la firma. Estás dando un trato especial a las madres. ¿Qué pasa con la carga sobre las personas que tienen que cubrir sus ausencias repentinas? Sofía convocó una reunión general. Culpar a Sarah no hará que los niños dejen de enfermarse mágicamente. Lo que necesitamos es un sistema que no se detenga por completo cuando una persona se ausenta. No es solo el cuidado de los niños, enfermedades, padres mayores, accidentes. La vida le pasa a todo el mundo. De ahora en adelante, todas las tareas críticas deben tener un líder en la sombra. Todas las reuniones importantes se grabarán. No almacenaremos decisiones vitales únicamente en el cerebro de una persona. Cualquier empleado que cubra una emergencia recibirá tiempo compensatorio obligatorio y pago por riesgo. Ella continuó: el alcance del trabajo para el personal con horario reducido no se dejará ambiguo, y sus entregables se acreditarán estrictamente bajo sus propios nombres. Instituir estos cambios costó dinero.
Julian expresó preocupaciones financieras. Estoy de acuerdo con la filosofía, pero si implementamos todo este trimestre, eliminaremos nuestros márgenes. Entonces, ¿qué priorizamos? La acreditación estricta y el sistema de liderazgo en la sombra no cuestan nada más que tiempo. Empezaremos con eso inmediatamente. El pago por cobertura de emergencia se implementará como un programa piloto. Investigaré las subvenciones estatales para las actualizaciones de los servidores necesarios para grabar las reuniones. De acuerdo. No solo gritaron ideales. Los desglosaron en pasos operativos secuenciales sostenibles. Al año siguiente, Sara fue nombrada arquitecta principal en un proyecto masivo de centro comunitario. Utilizando la misma perspectiva que obtuvo al lidiar con un niño pequeño, diseñó un revolucionario espacio de espera y tránsito que evitaba que los padres se sintieran aislados. El proyecto recibió excelentes críticas en las revistas de arquitectura nacionales. Una laguna en un currículum o una limitación de horas no equivale a falta de talento, afirmó Sofía en una entrevista. Sin embargo, no podemos depender del mito de la supermamá, exigiendo que las personas cubran la brecha puramente por fuerza de voluntad. Sin apoyo estructural, el talento simplemente se reduce a polvo. Ocasionalmente, currículums de antiguos empleados de Sterling Creative llegaban al escritorio de Sofía. Ella no les concedía automáticamente prioridad en la contratación. Solo porque sobrevivimos a una guerra juntos no significa que encajen en la cultura que estamos construyendo ahora. En las entrevistas, no solo evaluaba sus habilidades en AutoCAD, sino si respetaban fundamentalmente el trabajo de los demás y si comunicaban los fallos de inmediato. Un antiguo subordinado fue rechazado y se quejó ruidosamente en los círculos de la industria. Seguía Sofía Brooks y así de fría es ella. La respuesta de Sofía fue estoica. No construí esta empresa para ser una salvadora. Tengo una responsabilidad con las personas que trabajan aquí ahora mismo. Si doblo nuestros estándares éticos por nostalgia, alguien más aquí paga el precio. La empatía y los límites pueden coexistir. Esa fue la lección más difícil que Sofía había aprendido. Mientras tanto, en Sterling Creative Holdings, la reestructuración se completó y Ethan renunció formalmente como CEO. No fue solo para asumir la responsabilidad por la caída de las ganancias. Sabía que si un hombre de la familia fundadora se aferraba al poder, todas las reformas parecerían un truco superficial de relaciones públicas para salvar su propio legado. En su conferencia de prensa de renuncia, nunca mencionó el nombre de Sofía. Esta empresa sobrevivió dependiendo parasitariamente de la devoción de los individuos, y perpetuamos una cultura de gestión que se negaba a evaluar o acreditar justamente esa devoción. Como CEO, la responsabilidad es enteramente mía. Cuando los reporteros lo acosaron, preguntándole si le debía una disculpa a su exesposa, él respondió secamente: no tengo intención de utilizar una disculpa pública a un individuo privado para rehabilitar mi propia imagen corporativa. Sofía leyó la transcripción en línea. No lo había perdonado. El dolor del pasado no se borró mágicamente, pero reconoció en silencio que Ethan finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones sin exigir su participación. La gente puede cambiar, pero que alguien cambie no significa que la persona a la que rompieron tenga la obligación de volver con ellos. Ese era el límite final que Sofía quería demostrar al mundo. En el 5º aniversario del instituto, el personal enmarcó el trozo de papel original que Sofía había pegado en la pared. No dejes invisibles las contribuciones invisibles. El papel estaba amarillento, los bordes ligeramente rizados. Sofía se rió al aceptarlo. ¿Realmente estamos siguiendo esta regla? Mia sonrió. No perfectamente, pero hemos construido una empresa donde podemos decirlo en voz alta cuando no lo hacemos. Esas palabras le dieron a Sofía más alegría que cualquier premio de arquitectura. No existe un sistema perfecto ni un matrimonio perfecto. Lo que importa es construir un espacio donde, cuando las cosas inevitablemente se rompen, la carga del silencio no se le echa a la persona que puede soportar más dolor. La primera gran colisión que Sofía y Julian enfrentaron después de casarse no fue para nada romántica. Se desató cuando el instituto consideró abrir una sucursal en Chicago. Julian creía que el mercado de renovación urbana en el Medio Oeste estaba explotando. Ahora es el momento de expandirse agresivamente. Sofía se preocupó de que expandirse mientras la sede de Nueva York aún se estaba estabilizando diluiría la calidad de su diseño.
Se habían prometido mutuamente no dejar que su relación romántica influyera en las decisiones ejecutivas, pero mantener esa promesa cuando se oponían fundamentalmente era agonizante. Durante una reunión de la Junta, Julian propuso adquirir una firma boutique en Chicago que estaba pasando apuros. Tienen un equipo local increíblemente talentoso, aunque tienen una deuda considerable. Hay riesgo, pero es mucho más rápido que contratar desde cero. Más rápido no significa correcto, replicó Sofía. ¿Revisaste su tasa de rotación y los registros de horas extras impagas? Reestructuraremos sus políticas de recursos humanos tan pronto como se cierre la adquisición. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja allí mientras tanto? El tono de Julian se agudizó. Si tenemos que resolver cada problema sistémico antes de dar un solo paso, no podemos dirigir un negocio. Sofía se negó a ceder. Comprar una empresa sabiendo que es tóxica, afirmando que la arreglaremos más tarde, es tratar el sufrimiento de otros como un descuento en el precio de un activo. El personal en la sala de conferencias contuvo el aliento. Algunos sentían que estaban presenciando una disputa matrimonial apenas velada como una reunión de la Junta. Esa noche, regresaron al mismo apartamento, pero apenas hablaron. Cenaron por separado. Julian leyó informes en el estudio. Sofía revisó archivos CAD en la sala de estar. Un viejo y familiar terror se arrastró por la garganta de Sofía. Si no cedo, la atmósfera en esta casa se hará añicos. Debería disculparme primero solo para terminar con su mal humor. El impulso estaba grabado en su memoria muscular, pero no se disculpó esa noche. A la mañana siguiente, Julian le sirvió una taza de café. Dejemos de intentar resolver esto dentro del apartamento. Estoy de acuerdo. Hoy, quiero convocar una sesión extraordinaria con nuestros directores externos y un consultor de derecho laboral. Cuando estamos solo nosotros dos, nuestras personalidades y nuestros pasados influyen en la lógica. Sofía se sorprendió un poco. No vas a convertir esto en un problema matrimonial. Como esposo, estaba muy irritado, admitió Julian francamente. Pero una adquisición es un problema corporativo. Si los mezclamos, uno de nosotros eventualmente comprometerá una decisión comercial multimillonaria solo para mantener la paz en la cena. En la sesión facilitada, acordaron no ejecutar una compra inmediata. En cambio, formaron una asociación estratégica de 3 meses. Durante ese periodo, llevaron a cabo una auditoría laboral conjunta, haciendo que el pago de salarios impagos y el reemplazo de la gerencia media tóxica fueran condiciones estrictas para la adquisición final. Después de la reunión, Julian le dijo a Sofía, si no hubieras puesto el freno, solo habría mirado las métricas de crecimiento, y proyecté demasiado mi trauma de Sterling en esto. Casi arruino un buen negocio por miedo. Me quedé en silencio en casa anoche porque estaba furiosa. Yo también. Ambos se rieron. El matrimonio no era un hechizo mágico que eliminaba los problemas. Era un acuerdo vinculante de que cuando surgieran problemas, nunca serían barridos por el silencio forzado de alguien. El tema de los nombres tampoco era menor. Legalmente, Sofía era Sofía Brooks, pero ocasionalmente un promotor conservador la presentaba en galas como la encantadora esposa que ayuda en la firma del señor Ayes. Cada vez, Julian los corregía inmediatamente. Ella es la CEO. La señorita Brooks dirige toda la división de arquitectura. Sofía dejó de reírse educadamente también. Soy su socia de negocios, no su asistente. En una mesa redonda, un moderador le preguntó a Julian sobre su estrategia comercial macroscópica, luego se dirigió a Sofía y le preguntó por su secreto para equilibrar una carrera y un hogar. Sofía sonrió serenamente y preguntó, ¿no le va a preguntar a mi CEO cómo equilibra su carrera y su hogar? Una ola de risas nerviosas recorrió la audiencia. El moderador se disculpó rápidamente. Sofía no estaba tratando de humillarlo. Estaba exponiendo el sesgo de la premisa. No me importa hablar de mi familia, pero cuando solo se le pide a la ejecutiva femenina que explique su vida doméstica en un escenario profesional, su experiencia se degrada instantáneamente. Si una empresa está dirigida por una pareja casada, por favor, háganos a ambos exactamente las mismas preguntas. El clip circuló en línea, generando tanto elogios como críticas. ¡Qué mujer difícil! Incluso casada, se niega a dejar que su marido brille. En el pasado,
Sofía habría buscado frenéticamente una forma más suave y socialmente aceptable de expresarlo. Ahora, habiendo proporcionado una explicación necesaria, se negó a asumir la responsabilidad de cómo reaccionaba Internet. Julian bromeó, no necesitas hacerte a un lado para que yo brille. Solo ayúdame a sostener el andamio para que la empresa no se derrumbe. En casa, a medida que su carga de trabajo explotó, su matriz de tareas se desmoronó. Sofía se iba a Chicago. La ropa sucia se acumulaba y el refrigerador se vaciaba. Ambos estaban agotados. Sofía casi espetó, esta era tu semana para encargarte de los comestibles. Pero se contuvo. Culparlo cuando ambos se estaban ahogando no pondría mágicamente comida en la mesa. Pero si ella simplemente lo hacía todo sola en silencio, la carga invisible regresaría. Contrataron un servicio de limpieza profesional 2 veces por semana, pagándolo de su cuenta conjunta. Abandonaron el ideal de comidas caseras todas las noches y confiaron sin reparos en los servicios de entrega de comidas. El padre de Julian estaba horrorizado. Están pagando a extraños para que mantengan su propia casa en orden. Sofía le respondió directamente. Proteger un hogar no significa acaparar todo el trabajo doméstico. Significa elegir los métodos que nos permitan a ambos mantenernos cuerdos y saludables. En su segundo año de matrimonio, Sofía descubrió que estaba embarazada. La alegría la invadió al instante, seguida de un pánico asfixiante. ¿Perderé mi lugar en la firma? ¿Dudarán los clientes de mi compromiso una vez que sea madre? ¿Exigirá la sociedad que me borre por alguien más otra vez? Julian no le dijo preventivamente que descansara. Tracemos esto basándonos en el consejo de tu médico, tu capacidad física y lo que realmente quieres hacer. ¿Qué partes de tu portafolio quieres que yo asuma? Aún no lo sé. Entonces está bien no saber. Ajustaremos el plan cada vez que algo cambie. Durante su primer trimestre, las náuseas matutinas severas obligaron a Sofía a perder una presentación crucial para un rediseño de museo. Mia, la vicepresidenta, y el equipo junior intervinieron, entregaron la presentación y ganaron el contrato. Tendida en la cama, escuchando la llamada telefónica extasiada, Sofía sintió un profundo alivio, pero también una punzada de soledad. Lo lograron perfectamente sin mí. Julian se sentó en el borde de la cama. Tuvieron éxito sin ti porque construiste una empresa que no se desmorona si no estás en la sala. No eres innecesaria. Simplemente construiste un sistema donde no tienes que sacrificarte. Sofía lloró. Durante tanto tiempo, ser necesaria era sinónimo de no tener permitido descansar nunca. Ahora tenía un lugar del que podía alejarse, sabiendo que seguiría allí cuando regresara. Después de que nació su hija, se dividieron la licencia parental. Para asegurarse de que Sofía no estuviera aislada de la industria, Julian se retiró de la junta ejecutiva por un periodo establecido, delegando autoridad a sus directores externos. Nunca fue perfecto. La privación de sueño provocó discusiones feroces. Hubo una noche en que Julian olvidó un formulario crucial de la guardería y Sofía le gritó. Hubo un momento en que Sofía intentó regresar al trabajo semanas antes de lo planeado por ansiedad y Julian la detuvo firmemente. Sin embargo, nunca lo convirtieron en una guerra sobre quién era el mejor padre. Convertirse en padres, permanecer casados, codirigir un negocio, nada de eso funcionaba solo con amor. Funcionaba con costos fijos, hojas de cálculo financieras, políticas estructurales, disculpas, correcciones y una repetición interminable y poco glamurosa. Para Sofía, esa realidad profundamente pragmática y arraigada se sentía infinitamente más hermosa que cualquier cuento de hadas. En el 7º año del instituto, un huracán catastrófico de categoría 4 diezmó un pueblo costero en Carolina del Sur. Las orillas del río cedieron, la histórica calle principal quedó sepultada en lodo tóxico y el gimnasio de la escuela secundaria se desbordó con residentes ancianos y niños desplazados. El instituto había trabajado previamente en un rediseño de instalaciones públicas en ese mismo condado. Sofía reunió inmediatamente un grupo de trabajo de respuesta a desastres y voló allí. Los arquitectos no pueden realizar triajes médicos ni rescates acuáticos. Sabiendo esto, Sofía no intentó hacerse la heroína fuera de su jurisdicción. Se centró por completo en optimizar la evacuación, la circulación de los refugios, el diseño de centros comerciales emergentes para los tenderos desplazados.
El seguimiento de la logística de las viviendas de transición y la traducción de datos complejos de FEMA en mapas visuales para los lugareños en pánico. Poco después de la tormenta, un enorme conglomerado inmobiliario presentó un plan de reurbanización símbolo de esperanza. Propusieron arrasar el centro arruinado para construir un complejo de uso mixto de gran altura, prometiendo atraer turismo y empleos de un solo golpe. El alcalde quedó hipnotizado. Pero en el ayuntamiento, los residentes se sublevaron. No necesitamos una torre de lujo. Necesitamos un lugar para abrir nuestra ferretería el próximo mes. No tenemos rutas de autobús desde los tráilers de FEMA hasta la clínica de diálisis. Si abandonamos esta ciudad por 2 años, nunca regresaremos. Sofía tomó la palabra y presentó un plan de recuperación que se negaba rotundamente a convertir la tragedia del pueblo en una gran narrativa arquitectónica. Fase 1. Estructuras comerciales temporales emergentes y restauración de las líneas de tránsito. Fase 2. Estabilización residencial e infraestructura de atención médica localizada. Fase 3. Solo entonces discutiremos la inversión turística externa. Si se inflan artificialmente los valores de la tierra antes de que regresen los residentes, las personas que sobrevivieron a la tormenta no podrán pagar el alquiler. Los promotores corporativos estaban furiosos. Su plan no tiene visión, no tiene sueño. Un sueño que ignora cómo estas personas sobreviven mañana por la mañana es solo un aviso de desalojo disfrazado, replicó Sofía. El instituto se retiró del lucrativo proyecto símbolo, optando en cambio por gestionar la cruda y poco glamurosa recuperación infraestructural. Algunos miembros del personal de la firma estaban preocupados. Sofía, es socialmente justo, pero si la empresa entra en números rojos, no podemos mantenerlo. Sofía no lo negó. La rectitud no cubre la nómina. Por eso no lo hacemos como caridad. Estamos acumulando agresivamente subvenciones de FEMA, presupuestos de recuperación estatales y dotaciones filantrópicas para financiar nuestros contratos. Es vital que no permitamos que los desarrolladores romanticen la tragedia para exigir trabajo gratuito a los expertos. Julian ancló la logística financiera desde Nueva York mientras Sofía comandaba las operaciones en tierra. Meses después, el mercado temporal abrió. Era una fila de sencillas prefabricaciones modulares, pero los cimientos estaban elevados contra futuras marejadas. Las paredes divisorias eran removibles para permitir eventos comunitarios de fin de semana, y el diseño incluía bancos sombreados para personas mayores, una sala de estudio bien iluminada para niños y una clínica médica emergente. El día de la inauguración, una mujer que dirigía una pescadería local tomó la mano de Sofía. Nunca pensé que lloraría por una caja de metal. Pero como es pequeña, volvimos a trabajar rápido. Los edificios elegantes pueden esperar. Solo necesitaba un lugar para poner mi tabla de cortar hoy. Sofía escribió esa cita en la primera página de su cuaderno de diseño. A medida que la recuperación se prolongaba, llegó una oferta formal de asistencia de Sterling Creative Holdings. El actual CEO era un recién nombrado externo, mientras que Ethan formaba parte de la junta como director no ejecutivo. Sterling tenía una enorme influencia en la cadena de suministro de materiales de construcción y un fondo dedicado a la ayuda en casos de desastre. El personal se puso tenso. ¿Lo rechazamos? Sofía leyó la propuesta. Si los términos son justos, no hay razón para rechazarlos. No limitaré el acceso de esta ciudad a los recursos solo para saldar una vieja cuenta personal. En las reuniones operativas conjuntas, Ethan nunca apareció. Más tarde, llegó un contrato formal acompañado de una breve carta mecanografiada. Determinó que mi presencia en la mesa de negociación le causaría una carga psicológica innecesaria. Las obligaciones corporativas de Sterling serán cumplidas íntegramente por nuestro equipo ejecutivo. Sofía no respondió, pero respetó la decisión. A veces, la mejor manera de reparar una relación es mantenerse alejado de ella. Ethan finalmente había aprendido a hacerlo. Un año después, el plan de recuperación por fases de Carolina del Sur ganó un premio internacional de diseño urbano. El jurado lo elogió no por su estética monumental, sino por crear un sistema que devolvía la autonomía y la capacidad de elección a los residentes en cada etapa. En la ceremonia en Nueva York, Sofía se paró en el podio y leyó los nombres de toda la coalición: secretarios municipales, propietarios de tiendas locales, trabajadores sociales, arquitectos júnior y capataces de construcción.
Se negó a que los dos CEO del instituto fueran enmarcados como los únicos héroes. Tras un desastre, hay una inmensa presión por una acción rápida y decisiva. Pero cuanto más rápido te mueves, más fácil es que las voces más ruidosas y adineradas dicten el futuro. Lo que diseñamos no fue solo un diseño de edificios. Diseñamos el tiempo necesario para tomar buenas decisiones y el margen estructural para corregir errores. Sofía hizo una pausa, mirando a la multitud. Creo que las vidas humanas se construyen de la misma manera. No tienes que destruirte solo para demostrar que una elección que hiciste hace años, ya sea un matrimonio o una carrera, fue la correcta. Cuando te das cuenta de que un diseño está fallando, cambias los planos. Miras los escombros, decides qué salvar y decides qué soltar. Empezar de nuevo no hace que tu pasado carezca de sentido. Es simplemente el acto de tomar las brutales lecciones del pasado y convertirlas en la base de tu futuro. En la audiencia estaba Julian, sosteniendo a su pequeña hija. Ella estaba completamente ajena a la gravedad del discurso y se había quedado dormida contra su hombro. Julian la sostuvo con un brazo y aplaudió con la mano libre. Al verlos a los dos, una profunda calidez se extendió por el pecho de Sofía. Su vida no estaba completa solo porque tenía una familia. No había ganado contra su pasado solo porque su negocio estaba prosperando. Había encontrado una manera de conectarse con otros sin silenciar su propia voz. Podía seguir trabajando. Y cuando fallaba, tenía un sistema que le permitía arreglarlo. Construir ese estado de existencia año tras año, con tanto esfuerzo, era su verdadera definición de felicidad. Después de la ceremonia, un periodista la acorraló. ¿Siente que esto es la venganza definitiva contra su exmarido y su antigua empresa? Sofía sonrió débilmente. No. Para querer venganza, tendría que seguir mirándolos. Ahora miro en una dirección completamente diferente. Entonces, ¿cuál es su fuerza motriz? Quería construir una realidad donde trabajar duro no significara tirarse a la basura. Eso es todo. En el camino a casa, Julian la miró. Estuviste increíblemente genial allí hoy. Solo hoy. Si lo dices todos los días, pierde su valor. Las palabras no son inventario. Úsalas cuando las necesites. Entendido. Espero actualizaciones diarias. En el asiento trasero, su hija se frotó los ojos y anunció que tenía hambre. Se rieron, se saltaron la glamurosa fiesta posterior de la industria y se detuvieron en un ruidoso y luminoso restaurante familiar junto a la carretera. En 10 minutos, su hija derramó ketchup en la falda del vestido de diseño de Sofía. Julian cogió una pila de servilletas y Sofía suspiró. Aunque se reía para sí misma, esta realidad desordenada e imperfecta era mucho más tangible y hermosa que cualquier trofeo brillante. No era una casa prístina e impecable construida por otra persona para que ella anduviera de puntillas por dentro. Era una vida donde las cosas se ensuciaban, los horarios se derrumbaban, discutían y luego lo limpiaban juntos. Una vida que ellos mismos tenían el poder de actualizar. En la gala de premios, después de hablar sobre el pueblo costero y el distrito histórico, Sofía tocó brevemente su propio viaje. Durante mucho tiempo, creí que soportar en silencio era una señal de madurez. Pero escondido dentro de ese silencio había un hábito tóxico de encogerme para proteger la comodidad de los demás. El gran salón de baile estaba en absoluto silencio. Que alguien tenga la capacidad de soportar no significa que la sociedad tenga derecho a exigirle que siga soportando. Que los empleados no se quejen no significa que se sientan respetados. La arquitectura es el trabajo de arrojar luz sobre espacios olvidados y pasados por alto. Quiero que nuestra organización haga exactamente eso por las personas que la integran. En la primera fila, Julian aplaudió con entusiasmo. Después del discurso, una joven se acercó a Sofía tímidamente. Explicó que había dejado una firma de alto nivel después de tener un bebé y que casi había renunciado a regresar a la arquitectura. Tengo una brecha de 5 años en mi currículum. ¿Es demasiado tarde? 5 años no es un vacío donde tu cerebro dejó de funcionar, le dijo Sofía. Las observaciones que hiciste mientras gestionabas una vida humana se pueden traducir directamente al diseño. Pero, por favor, regresa solo a una firma que no use la brecha en tu currículum como excusa para subestimar tu salario.
Semanas después, el instituto contrató a la mujer como investigadora con horario reducido. Sofía estaba arrastrando metódicamente cada política que una vez había necesitado desesperadamente a la realidad. Ese invierno, las liquidaciones finales de activos de su divorcio concluyeron y la mansión de Greenwich fue vendida. Su abogada le notificó que se habían encontrado algunas cajas de sus pertenencias en el estudio y le pidió que las confirmara. Sofía condujo sola. La mansión se sentía aún más vacía que antes, su inmensidad casi opresiva. En la pared de la sala de estar, permanecían débiles contornos cuadrados donde solían colgar sus obras de arte. En el estante inferior del estudio, encontró un cuaderno de bocetos de sus días universitarios, escrito con su propia caligrafía juvenil. En la contraportada había una frase sencilla: la arquitectura existe para que la gente viva mejor. No existe para decorar el poder de otra persona. Sofía miró la tinta durante mucho tiempo. Había sabido exactamente lo que le importaba desde que tenía 20 años. Simplemente lo había enterrado bajo la desesperada necesidad de ser útil en su matrimonio y en su vida corporativa. Cuando salió por la puerta principal, caía una ligera nevada. Julian la esperaba en su coche en la acera. ¿Está todo resuelto?, preguntó. Sí, encontré un último cuaderno de bocetos. ¿Tienes frío? Un poco. Ella se sentó en el asiento del pasajero y abrió el viejo cuaderno. Resulta que la yo más joven era bastante idealista. Todavía lo eres. Ahora soy una idealista que obsesivamente redacta cláusulas de salida. Eso se llama progreso. El coche se alejó y la enorme mansión se desvaneció en la nevada en el espejo retrovisor. Sofía no miró hacia atrás. ¿A dónde?, preguntó Julian. Sofía pensó por un momento. Vayamos a casa. La palabra hogar ya no conllevaba un peso aplastante. No era una fortaleza construida para proteger el frágil ego de un hombre. Era un lugar con mesas de dibujo, cenas calientes y una regla de que si llegabas tarde, enviabas un mensaje de texto. Era un lugar donde, si estabas agotada, los platos podían esperar hasta mañana. Un lugar donde alguien te esperaba, pero no te culpaba si necesitabas tiempo. Lo más importante, era un lugar donde nunca tuvo que hacerse pequeña para encajar. Cuando su hija entró en primer grado, Sofía finalmente tuvo que averiguar cómo explicar su pasado. Las estanterías del instituto guardaban viejas revistas de arquitectura con su imagen en Sterling Creative, y las búsquedas en línea mostraban fácilmente el drama de relaciones públicas de su divorcio. Si intentaba ocultarlo, su hija eventualmente escucharía la historia desde la perspectiva distorsionada de otra persona. Una tarde, su hija encontró un antiguo perfil de revista. «Mami, ¿estuviste casada con alguien más antes que papi?». Sofía se encontró con la mirada de Julian. Julian no intervino para salvarla. Simplemente se sentó junto a su hija. «Sí, lo estuve. Era un tipo malo». Sofía hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Era una persona que me lastimó mucho. Pero es difícil definir a un ser humano completo con una sola palabra. También tenía buenas cualidades. Y más tarde, trató de arreglar los errores que cometió. Pero solo porque alguien te lastime y luego se disculpe no significa que tengas que quedarte con él». «No. No. Cuando alguien dice, lo siento, tú decides si quieres perdonarlo. E incluso si lo perdonas, no tienes que volver a ser mejores amigos. Puedes mantener tu distancia y puedes dejar ir tu enojo al mismo tiempo». Su hija arrugó la cara, procesando la complejidad. «Entonces, tú y papi también van a romper». Julian respondió esta vez. «Nadie puede prometer que el futuro sea absolutamente perfecto, pero puedo prometerte esto. Cuando estemos molestos, hablaremos de ello. Nunca intentaremos asustar al otro para que nos obedezca, y siempre se nos permite tener opiniones diferentes». El pecho de Sofía se apretó ligeramente. Hubiera sido mucho más fácil decir, estaremos juntos para siempre. No te preocupes. Pero prometer un futuro impecable era una mentira. Prometer un estándar de comportamiento para cuando las cosas se rompieran, era la forma más verdadera de integridad. Si dices que odias algo, te escucharemos, añadió Sofía. Si cometemos un error, te pediremos disculpas.
Nunca te diremos, aguántate porque somos familia. Su hija lo pensó seriamente por un minuto. Vale, entonces. Odio los pimientos verdes esta noche. Sofía y Julian estallaron a reír. Tienes todo el derecho a decir que los odias, dijo Julian con seriedad. Pero si los comes o no es una negociación sobre tu salud nutricional. Su hija infló las mejillas en señal de protesta. Enseñar límites no significaba conceder todos los deseos. Significaba poner las necesidades de ambas personas sobre la misma mesa y asegurarse de que la persona con más poder no declarara unilateralmente el resultado. Sofía exigió los mismos límites rigurosos en el instituto. Después de ganar una serie de prestigiosos premios, la firma entró en una fase peligrosa en la que nadie quería estar en desacuerdo con ella. En las reuniones, cualquier concepto que Sofía esbozaba, la sala lo aprobaba inmediatamente. Julian la apartó. Estás en peligro de convertirte en el nuevo Ethan. Sofía se sintió profundamente ofendida. No robo el crédito de otras personas. No se trata de tus intenciones. Cuando tu autoridad crece tanto, el costo psicológico para un arquitecto junior de decir, no estoy de acuerdo, se vuelve aterrador. Incluso si eres amable, la sugerencia casual del CEO se escucha como una orden absoluta. Sofía se enfurruñó durante unos días, pero cuando revisó las transcripciones de sus talleres de diseño, notó un patrón escalofriante. En el momento en que ella daba una opinión, todo debate cesaba. En el siguiente taller, instituyó una nueva regla. El CEO habla al final. El personal junior y los consultores externos presentaban primero. Añadió una cláusula al Manual de Recursos Humanos que establecía explícitamente que discutir un diseño de un director nunca afectaría negativamente una evaluación de desempeño. Además, implementaron un sistema anónimo de revisión 360 grados para los CEO. El primer lote de comentarios fue brutal. Las respuestas de Sofía Brooks son demasiado cortas cuando está estresada, haciendo que el personal se sienta desestimado. Sofía se excede en el riesgo debido a traumas pasados, haciendo que la firma sea lenta en adoptar tecnología experimental. Julian Hayes depende demasiado de la lógica fría y puede ser despectivo con la fricción emocional en la dinámica del equipo. Leerlos dolió, pero publicaron las críticas internamente y anunciaron sus planes de acción para corregirlos. Dejé una organización que no me respetaba para construir esta, les dijo Sofía a su personal. Pero sobrevivir a un ambiente tóxico no me otorga mágicamente una licencia para ser una jefa perfecta e impecable. Una vez que tienes poder, es increíblemente fácil confundir el silencio aterrorizado de la gente con su acuerdo entusiasta. Necesito que nos ayuden a construir los sistemas que impidan que Julian y yo hagamos eso. Esas palabras fueron una advertencia para sí misma. Ser víctima en el pasado no le otorgaba inmunidad permanente para convertirse en opresora en el futuro. Lo que Sofía realmente quería no era un trono donde siempre tuviera la razón. Quería una comunidad donde pudiera admitir que estaba equivocada, corregirlo y no perder su valor en el proceso. 10 años después, el Instituto de Diseño Urbano Fisher celebró su 10ª exposición de aniversario. El título de la exposición era simple, Regreso. En la entrada, una breve placa escrita por Sofía recibió a los invitados. Un ser humano no solo es profundamente herido cuando es expulsado de un lugar. Las heridas más profundas ocurren cuando permanecemos en un lugar donde no se nos permite ser nosotros mismos y se nos obliga a llamar a esa resistencia amor o responsabilidad. Regresar no es que alguien más te rescate. Es el acto de usar tu propia voluntad para caminar de regreso al centro absoluto de tu propia dignidad, tu propio trabajo y tu propia vida. Dentro de la galería se exhibían maquetas del puerto marítimo histórico de Boston, un bloque de viviendas públicas de generaciones mixtas, el mercado modular posterior al huracán y un centro de tránsito que funcionaba como cafetería de instituto. Jóvenes arquitectos explicaban los esquemas. Los lugareños señalaban con entusiasmo las maquetas de sus propios barrios. Y los niños se sentaban en el suelo trazando planos. Una estudiante de arquitectura se acercó a Sofía. Cuando tienes que empezar de nuevo tu vida, ¿cuál es la parte más difícil? Sofía no respondió de inmediato. La parte más difícil no es dar el primer paso. La parte más difícil es admitir ante ti misma que debiste haber dado ese paso hace años. ¿Tienes remordimientos? Sí.
Pero elegir el terreno en el que estás ahora es mucho más importante que castigarte interminablemente por llegar tarde. La estudiante asintió furiosamente, tomando notas. Esa tarde, Ethan Sterling visitó la galería en silencio. Hacía mucho tiempo que se había retirado como CEO, sirviendo solo como miembro de la junta asesora de una Sterling Holdings radicalmente reestructurada. Perder el poder no lo había convertido mágicamente en un santo, pero estaba pasando sus años restantes aprendiendo lenta y dolorosamente cómo construir sistemas que no trataran la brillantez de los demás como su propiedad personal. Vio a Sofía al otro lado de la sala. Estaba de pie junto a Julian, escuchando a un joven diseñador presentar un concepto a un donante. No se tomaban de la mano, y ninguno intentaba eclipsar al otro. No se interrumpían, solo intercambiaban miradas breves y sincronizadas cuando era necesario. Ethan no se acercó a ellos. Al salir, dejó una sola tarjeta de presentación en la recepción. En la parte trasera, escrita a mano con bolígrafo, estaban las palabras: «Felicidades por los 10 años». Unos días después, Ethan recibió una tarjeta de agradecimiento formal de papel grueso del instituto. Estaba firmada: Sophia Brooks, CEO. Nada más, ninguna nota personal. Ethan colocó la tarjeta en el cajón de su escritorio. El antiguo Ethan habría interpretado su respuesta como una señal desesperada de que todavía le importaba. Ahora sabía la verdad. La cortesía no es amor. El perdón no es una invitación a regresar. Su felicidad era enteramente suya, y a él ya no se le permitía escribirse en su historia. La última noche de la exposición, después de que la multitud se había dispersado, Sofía caminó sola por la silenciosa galería. Hace 10 años, cuando dejó sus llaves y los papeles de divorcio en esa mesa de centro, pensó que lo estaba perdiendo todo. El título de esposa, la dirección corporativa, el equipo que había formado, su estabilidad social, y había perdido mucho. Hubo noches de insomnio, el terror de los litigios y los rumores maliciosos de que era una traidora. Pero mira lo que había recuperado. El derecho a diseñar bajo su propio nombre, el poder de decir no, la capacidad de pedir ayuda. Una relación que no se hacía añicos cuando se enfadaba. Un equipo donde nadie tenía que sacrificar su crédito por la gloria de otro. Y una vida donde no tenía que demostrar su valía para ser elegida porque finalmente se había elegido a sí misma. Julian bajó la iluminación de la pista y se acercó, listo para irse a casa. Sí, mañana es festivo. ¿Qué vas a hacer? Sofía se rió. Absolutamente nada. Voy a dormir hasta tarde, dar un paseo al mediodía y averiguar el resto cuando el sol empiece a ponerse. Una estrategia impecable. Salieron juntos de la galería. Una fría lluvia primaveral caía sobre el pavimento de Manhattan. Julian abrió un gran paraguas negro. Sofía no encogió los hombros para apretujarse en el centro exacto de su espacio. Caminó cómodamente a su lado, ocupando su propio espacio. Una vez había creído que sostener en silencio un paraguas roto para otra persona, incluso mientras ella se empapaba, era la definición de amor. Ahora sabía mejor. Una buena asociación no se trata de que una persona aguante la lluvia helada para que la otra permanezca seca. Si el paraguas es demasiado pequeño, te detienes y compras uno más grande. Si el viento cambia, te turnas para sostener el mango. Y los días en que necesitas caminar en diferentes direcciones, no te obligas a acurrucarte bajo el mismo dosel. Sofía ya no vivía como la esposa de alguien, el soporte administrativo de alguien o la gerente de crisis no remunerada de alguien. Era Sophia Brooks, arquitecta. Era un miembro de su familia. Y antes de cualquiera de esos títulos, era un ser humano que dictaba los términos de su propia existencia. Más allá de la lluvia, las luces de la ciudad se difuminaban en el aire húmedo. Ella no miró hacia atrás. El lugar al que estás destinado a regresar nunca se encuentra en el pasado. Existe enteramente en el futuro que eliges construir. Ladrillo a ladrillo. Las personas que han soportado el sufrimiento durante mucho tiempo a menudo confunden irse con admitir la derrota. Pero los años que pasaste soportando no te obligan a quedarte en la habitación que te rompió. Ya sea en el amor o en el trabajo, el momento exacto en que alguien trata tu brillantez y tu amabilidad como un recurso gratuito y limitado es el momento en que la base se agrieta. Establecer un límite para protegerte no es frialdad.
No es un acto de venganza. Es simplemente la resolución tranquila e inquebrantable de finalmente vivir bajo tu propia voluntad.